saludos para todos los escolares de sexto grado, sus familiares y el resto de los televidentes. Sean bienvenidos a un nuevo encuentro donde continuarán conociendo interesantes páginas de la historia de nuestro país. Pero en los encuentros anteriores estudiaron los gobiernos que se sucedieron entre las etapas de 1935 a 1952. Recordarles que se caracterizaron por la corrupción política administrativa, la entrega al imperialismo yanqui, el aumento de los males sociales, el desempleo, el analfabetismo, la persecución al movimiento obrero y el asesinato de sus líderes. Pero en 1952, ante esta situación, crecía el descontento popular. El pueblo tenía las esperanzas que se produciría algún cambio, pues ese año se efectuarían las elecciones generales y tenían la esperanza de que el presidente fuera del Partido Ortodoxo, un partido de gran apoyo popular. Pero, ¿qué sucedió ese año? Ese es el tema que nos ocupa en el día de hoy, que lo presentaremos en la siguiente imagen y que forma parte de una nueva unidad de estudio, la unidad número 4. Observen la imagen y anoten el tema que nos ocupa en el día de hoy, en el centenario del apóstol. Como pueden apreciar, este tema forma parte de la unidad número 4, una nueva tiranía, preparación y comienzo de una nueva etapa de lucha. Se encuentra en su libro de texto en las páginas de la 59 a la 63. Con el desarrollo del mismo podrán describir el golpe de Estado del 10 de marzo y caracterizar la generación del centenario teniendo en cuenta las cualidades morales y patrióticas de los jóvenes que la integraron. Observen además la siguiente imagen donde hay una frase martiana: el ambicioso ríe en la sombra. Asociamos esta frase a Fulgencio Batista. Fulgencio Batista, figura sin escrúpulos de triste recordación para nuestro pueblo. Vamos a ver qué hecho protagonista esta figura. Preparó una conspiración con algunos de los oficiales del ejército y en la madrugada del 10 de marzo de 1952 salió hacia Colombia, donde radicaba el alto mando del ejército. Al llegar, valiéndose de su influencia sobre muchos miembros del ejército, entró, llamó a la insubordinación contra el gobierno constituido y asumió por asalto el mando de la nación. Se estableció en el poder por la fuerza, apoyado en el ejército. Al amanecer, el pueblo conoció la triste noticia. Todas las esperanzas de cambio se desvanecieron. Vamos a observar un material que nos acerca a cómo se produjo este golpe infame y donde ustedes deben centrar la atención a lo sucedido y qué hizo el presidente constituyente y sus colaboradores. Observen el video que le presentamos. Palacio vivía momentos de tensión. Los estudiantes, bravos y generosos, pedían al presidente que resistiera, al mismo presidente que combatían con denuedo la víspera por sus errores de gobierno. Ahora no, ahora había que defender a Cuba. Pero todo fue inútil. Los sucesos se precipitaban. Solo algunos contados oficiales de los regimientos del interior no se sometían dócilmente.
Pero en cuestión de horas, víctimas de traiciones internas y de la falta al mando civil, se vieron obligados a resignar sus jefaturas. La opinión pública mundial se estremeció por aquel cuartelazo, una regresión a etapas que parecían en Cuba superadas. Todos los mandos fueron plegándose a los nuevos espadones. El pueblo sorprendido e inerme sufrió callado, porque su ejército, tan costoso a la República, tan bien nutrido y tan ocioso siempre, se prestaba a subvertir violentamente el orden institucional. Batista, gozoso por el triunfo, sin importarle el daño inferido al estatus jurídico de la República, ni el escarnio a un pueblo que esperaba soluciones a través de los comicios próximos, integró su gabinete con las mismas figuras corrompidas de otros tiempos. El recuerdo inmortal de Chivás, el adalid sin tacha y sin miedo nucleaba al pueblo frente a la naciente dictadura. Ir a su tumba era como ir a rezar por Cuba. Honrado y enérgico nos legó con su sacrificio un testamento de honor. Cuba necesita despertar, pero mi aldabonazo no fue, quizás, lo suficiente fuerte. Seguiremos llamando a la conciencia del pueblo cubano. El 10 de marzo era un hecho consumado. La Constitución, un simple papel hollado. Como pudieron apreciar, el golpe de Estado del 10 de marzo de 1952 fue uno de los hechos más trágicos de nuestra historia. Significó un retroceso para nuestro país. Se inició una era de terror, de entrega al imperialismo. El pueblo repudió este golpe. Observen el resumen en la siguiente imagen. Ahora verán una caricatura de la época donde se aprecia el significado de este golpe. Como ustedes ven, se violentó el orden constitucional. Se había pisoteado nuestra Constitución. Las esperanzas de cambio del pueblo se desvanecieron. En los meses posteriores al golpe, los estudiantes continuaron realizando diferentes manifestaciones de repudio a la tiranía. La escalinata universitaria y sus alrededores servían para estas manifestaciones, mítines, actos públicos, y se acercaba el año 1953, año en que se conmemoraba un aniversario más del natalicio del apóstol. Era su centenario, 100 años de su natalicio, un compromiso histórico para los jóvenes de esa generación. Y decidieron celebrarlo. Observen la siguiente imagen. El 27 de enero de 1953, para celebrar este centenario, partió de la Universidad de La Habana a las 11:30 pasado meridiano una manifestación portando antorchas encendidas para dirigirse a la fragua martiana. Al frente de esta manifestación se encontraba Fidel Castro Ruz. El 28 de enero, en horas de la tarde,
una segunda manifestación saldría de la universidad para ir a rendir tributo al apóstol frente a su estatua en el Parque Central. Los jóvenes gritaban: revolución, revolución, revolución. Comenzó así una tradición que llega hasta nuestros días. Cada año celebramos el nacimiento del Maestro Universal de todos los cubanos. El siguiente video nos acerca a la celebración que se efectuó en 2019, celebración que se produjo después del tornado que azotó a La Habana. Pero miren, qué manifestación tan bella, donde participó todo el pueblo con nuestros líderes al frente. Observen el video para rememorar esta marcha de las antorchas del año 2019. Nuevamente las antorchas iluminan la noche habanera para conmemorar el natalicio del apóstol. En medio de las labores de recuperación tras el paso de un tornado por la capital cubana, miles de estudiantes marcharon desde la escalinata de la universidad hasta la fragua martiana para homenajear al apóstol. Esta generación, la generación de la continuidad, ha venido a cumplir con su responsabilidad de la historia. El primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro, y el presidente Miguel Díaz-Canel encabezaron la marcha estudiantil junto a otros dirigentes del gobierno y de las organizaciones políticas y de masas. Soy una estudiante que ha crecido, que se ha ido forjando en esta tierra, en estas raíces, que me siento súper identificada con mi pueblo, de donde nací, de donde he crecido. Esa es mi motivación. Mi motivación con Martí, con Fidel, con la historia de mi país. Es lo que me hace estar hoy aquí. Conmemoramos un aniversario más de aquella generación del centenario que se lanzara para no dejar morir la memoria histórica del apóstol. Y bueno, es una manera más de contribuir los jóvenes a mantener este legado, bueno, y la tradición del pueblo cubano. Los participantes en la caminata aprovecharon la ocasión para refrendar su apoyo a la continuidad del proceso revolucionario cubano mediante el compromiso de votar por el sí en el referendo constitucional del próximo 24 de febrero. La juventud está representando aquí hoy toda la grandeza de Cuba, la cultura, la unidad, la hermandad. En un momento tan crítico que estamos pasando hasta por un desastre natural, estamos aquí presentes dando el sí lo más grande por nuestra revolución. Eso nos motiva a todos los jóvenes a seguir con esta tradición de marchar por un voto a favor, por un sí. Quienes hoy celebran el 166 aniversario del más universal de los cubanos encuentran en el legado martiano la guía certera para conducirse política y cívicamente en la Cuba actual. Estos jóvenes que integraron la generación del centenario estaban decididos a lograr la liberación del pueblo de Cuba. Vamos a observar una imagen para que anoten las características fundamentales. Generación del centenario, jóvenes decididos a lograr la liberación del pueblo de Cuba a través de la lucha armada. Por eso su disciplina y organización revelaba la intención de organizar las fuerzas para iniciar la nueva gesta emancipadora. La actitud asumida por los jóvenes del centenario se sintetiza en dos figuras: Fidel Alejandro Castro Ruz. Nació en la finca Virán, en la antigua provincia de Oriente, hoy Holguín. Y Abel Santamaría Cuadrado, que nació en Encrucijada, en la provincia actual de Las Villas, o de Villa Clara, el 20 de octubre de 1927. Los datos biográficos de ambas figuras los tienen en su libro de texto, en las páginas 61 a la 63. Vamos a comentar algunos de ellos que les servirán para poder valorar a los jóvenes del centenario, porque estas son figuras cimeras de esta generación. Y comentábamos que Fidel Alejandro Castro Ruz nació en la finca Virán, en la antigua provincia de Oriente, hoy Holguín, el 13 de agosto de 1926. Desde pequeño Fidel, aunque disfrutó de la buena situación económica de la familia, recorrió la zona cercana a su casa y pudo apreciar la miseria y el abandono en que vivían los campesinos cubanos.
Esto no lo olvidó nunca. Fue buen estudiante. En los años de su vida universitaria se dedicó a defender los derechos de los estudiantes y trabajadores. Fue dirigente de la Federación Estudiantil Universitaria, estudioso de la obra de Martí e identificado plenamente con sus aspiraciones. Organizó y dirigió la lucha contra la tiranía de Batista hasta su derrocamiento. Después de la victoria de la revolución el 1 de enero de 1959, desempeñó la difícil responsabilidad de estar junto a su pueblo. Fue nuestro líder indiscutible. Y Abel Santamaría Cuadrado nació en Encrucijada Las Villas el 20 de octubre de 1927. Se destacó por ser buen estudiante. Cuando terminó sexto grado por la situación económica de su hogar, trabajó en el Central. Años más tarde viajó a la capital para trabajar y estudiar. Con gran sacrificio se graduó de bachiller, lector apasionado de la obra de José Martí. Se opuso al golpe de Estado de Batista, a causa de lo cual sufrió prisión. Militó en el Partido Ortodoxo. Conoce a Fidel en un acto público y de inmediato surge entre estos jóvenes la unión en la lucha revolucionaria. Abel pasó a ser el segundo jefe de la organización revolucionaria que dirigía Fidel. Pero no debes olvidar ubicar todos los hechos que estamos estudiando en la línea del tiempo y ubicar la fecha en que ocurrieron. Nosotros te ejemplificamos con uno de ellos y el resto tú lo podrás hacer durante la semana. Observa la línea del tiempo para ubicar uno de estos hechos. Presentamos el año 1952, año en que ocurrió el golpe de Estado perpetrado por Batista el 10 de marzo de ese año. También no debes olvidar ubicar en el mapa el lugar donde ocurrieron estos hechos. Ejemplificamos con La Habana, que es el lugar donde se encontraba el campamento militar de Colombia, hoy Ciudad Libertad, y allí se perpetró este golpe de Estado. A continuación, van a copiar las actividades que le proponemos para que realicen durante la semana como estudio independiente. Le vamos a dar un tiempo para ello y luego las comentaremos brevemente para que no tengan dificultades en poder responderlas. Observen la imagen y copien de manera resumida. Como pudieron apreciar, los estamos remitiendo al cuaderno de trabajo en la página 26. De ahí van a responder las actividades 1 y 2 y de la página 27 las actividades 5 y 6. Dice la primera actividad: selecciona la respuesta correcta marcando con una X. Lo ocurrido el 10 de marzo de 1952 fue un golpe de Estado porque Batista. Le dan 5 posibilidades y ustedes, con lo que hoy explicamos en la actividad, podrán dar respuesta de las posibilidades cuál puede constituir
la respuesta correcta. La actividad número 2 se refiere a lo siguiente. Observa la página 27, la figura 27 de la página 60 de tu libro de texto, la cual corresponde a una caricatura de la época. Nosotros, durante el encuentro, le presentamos esa caricatura y ya ustedes están en condiciones para poder responder después que vuelvan a leer el epígrafe 4.1 de su libro de texto. ¿Qué piensan de lo que quiso expresar el autor con la misma? Ahora, también hacemos referencia a la actividad número 5. La actividad número 5 que resulta muy interesante. ¿Por qué los jóvenes que iniciaron las acciones revolucionarias en el año 1953 se le llamó generación del centenario? Ustedes pueden pensar que estamos estudiando la década del 50. Es el año 1953. Piensen en centenario y ya le comentamos de qué centenario se trataba. Se trataba del centenario del nacimiento de nuestro apóstol José Martí. Y podrán dar respuesta a este interrogante que les habla la actividad número 5. Sin embargo, la actividad número 6 se refiere a lo siguiente. En el artículo 3 héroes de la Edad de Oro, Martí expresó: esos son héroes, los que pelean para hacer a los pueblos libres. Teniendo en cuenta lo anterior, responde: ¿consideras a los jóvenes del centenario como héroes? ¿Por qué? Es importante, como les dije anteriormente, que puedan leer el epígrafe completo. Les hemos ofrecido en el encuentro explicaciones elementales que los pueden ayudar a responder. Y fíjense que es muy importante las características de los jóvenes que integraron esta generación. Y ustedes podrán valorar si los podemos considerar como héroes. También les dejamos 2 preguntas de su libro de texto que están en la página 63 y se refieren a lo siguiente: ¿por qué el golpe de Estado del 10 de marzo fue una traición al pueblo de Cuba? Fíjense, recuerden lo que les expliqué inicialmente. ¿Qué esperaba el pueblo de Cuba? ¿Y qué sucedió? ¿Cómo se sentiría el pueblo? ¿Por qué se considera que el pueblo fue traicionado? Al final, deben releer el subtópico para que extraigan las características que consideren más importantes de esos jóvenes que integraron la generación del centenario. Como ustedes ya les había explicado, con características comunes: el amor a la patria, el deseo de verla libre. Si ustedes tienen interés en profundizar en el estudio de estos contenidos, pueden recurrir a otras fuentes que se las presentamos: la Enciclopedia Cubana, el software educativo Nuestra Historia, pero también les sugerimos, que sabemos que en muchas escuelas primarias existe la visita virtual al Museo Virán en la provincia de Holguín. Y cuando ya la pandemia acabe, también los que vivan cerca o visiten la provincia podrán realizar la visita presencial y allí conocerán mucho más de la vida y obra de Fidel Alejandro Castro Ruz y los jóvenes que integraron la generación del centenario. Pero si aún te queda alguna duda en el estudio de estos contenidos, puedes consultar también al repasador virtual. Siempre te ofrecemos la dirección electrónica y te invitamos a que nos encuentres nuevamente la próxima semana para continuar conociendo los hechos que se sucedieron a partir de 1953. No olvides
cumplir las medidas higiénico-sanitarias para la etapa. Debes cuidarte, mantente en tu casa, que allí ya tienes tu aula. Nos vemos.